Dios y también a nuestro pastor por este privilegio. Dios bendiga a cada uno también de los que nos miran por las redes sociales, son bienvenidos también. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen a la Biblia. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primera de Samuel 17:32. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Amén. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Gloria al Señor. Adiós. El tema del mensaje es un joven con un plan. Un joven con un plan. Muchos de nosotros, o quizás todos, si el que se recuerda de cuando era niño o de la juventud, usted tenía una meta, o tenía algo que le atraía, o tenía algo en la mente que a usted le gustaba. Amén. Y si usted le pregunta a un niño en la escuela, porque a veces hay días especiales de que son días de carrera, si usted le pregunta a uno de esos niños qué quiere hacer cuando esté grande, ese niño le va a decir: yo quiero ser un doctor, o yo quiero ser un soldado, quiero ser un abogado, quiero ser un bombero, un policía. Y mientras uno crece, mientras el niño crece, quizás esa meta puede cambiar, pero siempre va a tener una meta. Y esa meta es lo que está motivando al joven, está motivando al niño para ir por ese camino. Amén. Yo me acuerdo de que cuando yo era niño, bueno, todavía soy niño, pero cuando era más niño, yo quería ser un bombero. Eso siempre me gustaba, esos camiones grandes, rojos. Entonces, pero cuando uno se crece, los intereses cambian. Y uno quiere ser otra cosa, y después pasa un año: no, mejor voy a hacer esto. Y al otro año, pues voy a estudiar esto, y al fin se va por otro camino. Pero siempre hay una meta, de que desde joven uno nace del corazón de uno. Amén. Entonces, y esas son metas de que animan y motivan y dan dirección clara a la vida. Entonces, esa meta es algo de que motiva a la persona. Una meta puede causar a alguien de que no pueda dormir en la noche porque está pensando en la meta, está pensando en cuando llegue a esta meta, cuando al fin obtenga esto, me voy a sentir bien. Y esa persona se levanta temprano a trabajar y se queda toda la noche trabajando, o se queda estudiando toda la noche. ¿Por qué? Porque hay una meta. Amén. Y la meta es lo que motiva a la persona a seguir adelante, aunque no haya fuerzas, aunque haya cansancio. La meta es lo que a uno le da la fuerza y la energía. Pero aquí vemos, hermanos,
en la palabra que aquí vemos como un joven de la Biblia tenía un plan. Amén. Y aquí la mayoría de nosotros, quizás todos hemos escuchado esta historia muchísimas veces, lo sabemos de memoria, pero aquí se trata de un joven David, de que Israel estaba en guerra contra los filisteos. Amén. Y aquí en los versículos de que hemos visto, es el momento de que David estaba ya hablando con Saúl, y David le estaba diciendo de que él iba a derrotar a este gigante. ¿Quién es este gigante de que está hablando mal en contra del pueblo de Dios? ¿Quién es este gigante de que está blasfemando, se está burlando de Dios? Todos los israelitas no hacían nada porque tenían miedo. Entonces David, cuando estaba hablando con Saúl de todo lo que él hacía, de que mataba a los leones y los osos, era porque ya en la mente tenía un plan ya. Él ya tenía esa meta de que él iba a derrotar a Goliat. Amén. Entonces, y en este tiempo David era el ungido. David había recibido la unción del Señor, pero lo tremendo era de que él todavía estaba apacentando las ovejas. Amén. Él esperaba en el tiempo de Dios. No solo de que un solo después de ser ungido, el día después o la hora después le dieron el trono, sino que él tuvo paciencia y esperó. Y en ese tiempo aquí vemos como él le decía a Saúl de que cuando llegaba un animal, cuando llegaba un oso, cuando llegaba un león para atacar a las ovejas, él defendía las ovejas. Es decir, de que durante el tiempo de que él fue ungido y hasta llegar a ser rey, él estaba defendiendo sus ovejas. Él era un pastor. Entonces él no estaba gastando el tiempo, sino que él sabía que era un enemigo. Él sabía que era algo de que era una amenaza para su vida y para sus ovejas. Amén. Pero él tenía en su corazón de que él quería matar a este Goliat. Pero aquí vemos en el versículo 33 que leímos, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Entonces aquí vemos cómo Saúl habla, lo pone en bajo, porque decía: tú eres joven, y este guerrero Goliat, él ha peleado desde su juventud y él tiene experiencia. Lo que no sabía Saúl era de que David ya estaba peleando contra animales grandes, contra leones, contra osos, y como Saúl no sabía esto, era rápido para decir de que pues David no tenía chance, no tenía esperanza para ganar, porque él no sabía de que David estaba apacentando esas ovejas y él tenía experiencia en matar enemigos también. Amén. Entonces hay veces de que alguien puede pues desanimarlo o decirle de que usted no puede, pero no sabe de que usted se está preparando, o que usted tiene una meta y tiene un plan, pero como uno no sabe a veces el plan del hermano o la hermana o que se está preparando, uno quizás es rápido para decir: no, tú ni sabes hacer eso. Amén. Pero aquí vemos como David, él le dijo a Saúl: no, si yo ya he matado leones, he matado osos, y estos eran animales salvajes, eran animales grandes. Amén. Entonces, pero aquí le había dicho David de que él no le tenía miedo a este Goliat, porque él ya había matado a osos y leones. Entonces, y dice el 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Entonces él no tenía miedo. Él no le tenía miedo a Goliat, porque él ni le tenía miedo al oso,
ni al león. Entonces por eso le dice eso. Pero también podemos ver en el versículo 38, más abajo, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y siguió David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado y su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en un saco pastoril, el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Entonces, después de que Saúl escuchó de que este hombre había matado leones y osos, pues sí, este joven es cosa seria. Le vamos a poner todo el casco, toda la defensa, todo. Pero la sorpresa era de que David rechazó eso, porque David reconocía sus fuerzas y sus debilidades. David sabía el estilo de batalla y el estilo de que él peleaba. Entonces, ya al ponerse todo lo que se ponía un soldado, dice de que era muy pesado y que yo no lo he practicado. ¿Sí? Entonces, él sabía la manera confortable para él mismo. Entonces, él no iba a dejar de que quizás su plan cambiara. Él ya tenía en la mente de que él iba a agarrar sus 5 piedras y iba a matar al Goliat. Pero, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera puesto el casco y la espada pesada y hubiera ido a pelear? Quizás hubiera perdido. Amén. Entonces, David sabía lo que había practicado y lo que no había practicado. Entonces, es como un ejemplo que podemos dar hoy en día. Si usted va a tomar un examen muy difícil, usted va a ir bien estudiado, usted va a ir ya listo, no va a tomar un examen sin saber las preguntas o de qué se trata. O si un músico tiene una oportunidad de tocar en un concierto y no se sabe las alabanzas, mejor no toque, porque no está listo. Amén. Entonces, pero aquí vemos como David, a su propia manera, ya estaba ya listo, pero no a la manera de Saúl, no con la espada grande. Y él le dijo: porque yo no lo he practicado. Entonces, él iba a salir a la batalla, pero a su propia manera. Amén. David reconocía lo que podía hacer y sabía sus habilidades. Entonces, pero eso vemos hoy en día también, de que quizás un joven tiene su plan, que quizás un joven ya tiene su meta en la vida y va bien, pero llega un amigo o llega alguien y le dice: ¿por qué no haces esto mejor? No, eso no, mejor hacer esto, quizás te va a gustar más. Y poquito a poquito lo está alejando de su meta. Amén. Y está entrando en un territorio quizás de que no está acostumbrado. Y alguien de que aunque tenga una buena meta, pero si se deja influenciar por los demás, empieza a perder su propósito, empieza a perder y olvidarse de su meta. Y hay versículos en la Biblia sobre las influencias. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, un joven puede tener una meta y puede tener un futuro quizás de que puede hacer algo bueno, o un joven muy inteligente, pero por las malas amistades se aparta de Dios, se aparta de sus planes. Hay muchos jóvenes de que empiezan bien, con notas buenas, con los grados buenos, y hasta tienen becas, pero por hacer algo loco con el amigo están en la cárcel y terminan en la cárcel y perdieron todas sus metas, todo lo que querían hacer en la vida lo perdieron. ¿Por qué? Porque se dejaron por las influencias
Y el versículo 40 que leímos dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Entonces aquí habla de la preparación. David no solo decía, Dios me va a ayudar, sino que él se levantó y se fue a prepararse. Amén. No solo es decir de que, bueno, Dios me va a guiar y solo voy a depender de que Dios me mantenga. No es así tampoco. Sino que uno tiene que poner de su parte también y esforzarse para llegar a su meta. No podemos solo, por ejemplo, decir, oren por mí, que estoy pasando esto, si usted no ora por usted mismo, si usted no pone de su parte y si usted no se esfuerza. Amén. No podemos decir y pedirle al Señor por cosas terrenales y bienes y bendiciones si nosotros no nos levantamos y no nos esforzamos. Amén. Y aquí vemos cómo David tenía la confianza en Dios, pero él se fue y preparó 5 piedras. Entonces, tener fe no significa vivir sin un plan. Tener fe significa tener un plan, pero también creer en el Señor, de que el Señor lo va a respaldar. En la Biblia podemos ver ejemplos de personajes de que ellos tenían fe en el Señor y obedecieron al Señor, pero ellos también actuaron. Nosotros vemos el ejemplo de Noé. Cuando Dios le dijo que iba a haber un diluvio, él creyó en Dios, pero él no pensó de que Dios lo iba a levantar de ahí. Cuando llegara el diluvio solo lo iba a levantar con su mano, sino que Noé empezó a construir esa arca. Tenía una meta y pasaron muchísimos años y muchos se burlaban de él, pero él nunca se olvidaba de su meta, nunca se olvidaba de su plan. Amén. Entonces esto nos enseña de que nosotros podemos creer en el Señor, pero también tenemos que actuar. Y también vemos también la historia de José, cuando era revelado que tenían 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y aquí vemos cómo José empezó a actuar. En los 7 años de abundancia empezaron a guardar, empezaron a tener un plan para estar listos para en el tiempo de la secadez, en el tiempo de la pobreza. Ellos iban a estar listos. Eran gente de que tomaron iniciativa, que tenían un plan. Amén. Nosotros necesitamos tener un plan, un objetivo. Vemos también la fe de los 4 que llevaban el paralítico. Estos hombres tenían fe, porque la palabra del Señor dice que Jesús veía que estos hombres tenían fe, pero estos hombres tenían una meta para llegar a Jesús, y ellos veían de que el hogar donde estaba Jesús estaba lleno, pero ellos propusieron en su corazón de que iban a llegar a Jesús. Esas son gente de que están proponidos, que están con ese deseo, que tienen ese propósito, que tienen un plan, una meta para llegar a Jesús. Y el hombre fue sano por eso. Entonces vemos que David tenía un claro objetivo. No era para la fama, no era para que los hermanos dijeran, es que mi hermano es cosa seria, sino que era para defender el pueblo del Señor. Amén. Él lo hizo porque este Goliat estaba hablando mal en contra de Dios y del pueblo del Señor, y por eso él lo hizo, porque iba a derrotar a este gigante. En los versículos anteriores, en el versículo 25, dice: y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija. Y dice el 26, entonces habló David con los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo
filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y este versículo es importante, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia en tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces, aquí vemos de que ya había alguien de que su propio hermano le estaba diciendo: ¿qué estás haciendo acá? Tú solo estás molestando. Tú solo viniste para ver la batalla. No tenés un plan. Pero aquí vemos cómo David ignoró eso, porque David tenía esa meta de derribar a ese Goliat. Amén. Entonces, aunque el hermano le decía de que solo estaba ahí gastando su tiempo, y aunque el rey le decía de que estaba muy joven y no se comparaba a ese Goliat, David sabía en su corazón de que Dios le iba a dar la victoria. Gloria al Señor. Aleluya. El joven necesita un plan para su futuro. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es importante tener un plan en la vida secular. Cada uno de los jóvenes, más en esta economía de que todo está caro, uno necesita prepararse, necesita esforzarse, necesita buscar de una manera u otra para sobrevivir. Entonces, tener un plan en la vida no es malo, ni es un pecado. Pero aquí vemos como en el versículo que leímos: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, nosotros, si tenemos planes en la vida, tenemos que encomendarlos en las manos del Señor. Amén. Es bueno prepararse, es bueno pues esforzarse para el futuro, tener metas es bueno. No tengamos miedo de tener sueños grandes. Amén. No tengamos miedo de prepararnos. Pero también acordémonos de que tenemos que tener al Señor en nuestro corazón también, de encomendar a Jehová todas tus obras, para que el Señor esté con nosotros en cada paso. Pero también, así como es importante el plan secular, no nos podemos olvidar del plan espiritual. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo muy especial. Y aquí hay hermanos y hermanas con voces bonitas que pueden cantar al Señor, con mente para memorizarse todos los versículos. Amén. Y nosotros tenemos que tener un plan espiritual también de crecer. No puede ser de que toda la vida, que pasen los años y solo estemos sentados en la silla, sabiendo de que el Señor le ha dado un don, o el Señor le ha dado regalos a usted y a mí para que nosotros podamos agradarle al Señor. Amén. Es bueno que nosotros tengamos planes también en la vida espiritual. Un plan de aprender más, un plan de acercarnos más al Señor. Quizás un plan de ser un líder o ser un músico y aprender un instrumento. Un plan de acercarnos más al Señor y entender más su palabra. Son planes de que también nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Hay un versículo en Daniel 1:8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces aquí nosotros también podemos aplicar esto en nuestra vida espiritual. Podemos proponer en nuestro corazón de no apartarnos del Señor. Podemos proponer en nuestro corazón de no contaminarnos de las cosas del mundo. Esas son metas espirituales de que nosotros podemos hacer. Amén. Nosotros, de que los jóvenes están en las escuelas o en el trabajo, hay mucha tentación por la manera de que uno habla en el trabajo. Y uno de cristiano es fácil de que se le deslice una palabra y al Señor no le agrada eso. Son metas que quizás
quizás son pequeñas, se pueden ver, pero son cosas de que son buenas, porque eso nos puede acercar al Señor más. Gloria al Señor, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos para nuestro Goliat también. Cada uno de nosotros tenemos quizás un obstáculo en la vida, o quizás un problema, o quizás algo que estamos esperando, y eso puede ser un Goliat. Y quizás en el momento David decía: ¿por qué me vienen estos osos? ¿Por qué me vienen estos leones? Pero eso le sirvió a David, porque ahora ya tenía experiencia, y cuando llegó al tiempo de Goliat, él ya no tenía miedo. Amén. Entonces uno puede decir: ¿por qué estoy pasando momentos difíciles? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero quizás es que usted está pasando por los osos y los leones. Amén. Pero ya después puede pasar al otro lado y va a estar fortalecido, va a estar con fuerza y va a tener una comunión con Dios grande. Y ya cuando llegue Goliat, usted no va a tener miedo. Amén. Porque usted sabe de que el Señor está con usted, y usted ya ha derribado ya osos y leones. Entonces este Goliat no es nada. Amén. Gloria al Señor. Esta historia me encanta porque puede hablar de muchas diferentes cosas. Amén. Y lo que me gustó de lo que leí es de que David tenía un plan. Amén. Y tener un plan es muy importante, tanto en nuestra vida secular y también en lo espiritual. Si nosotros tenemos un plan, es difícil de que el diablo nos mueva de ahí, porque nosotros tenemos esa meta. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que hasta aquí llegamos por esta presentación. Vamos a orar a nuestro pastor, por favor. Qué bendición, hermano. Comenzamos en esta noche escuchando la palabra del Señor, cantándole, hermanos amados, y orando, diciendo el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Sé que todos, cada uno de nosotros tenemos metas, propósitos, ¿verdad? De seguir hacia adelante. Que nadie lo vaya a bloquear de tener el propósito que usted se ha trazado. Amén. Mire cómo David, ese hombre, hermanos amados, tenía un propósito, una meta, pero más sin embargo, él tuvo obstáculos. Los primeros fueron sus hermanos. ¿Qué andas haciendo aquí? Han venido para ver la batalla. Y cuando se dieron cuenta que iba a pelear, hermanos, comenzaron a detener a David. De igual manera, el rey le dijo: no podrás, porque eres un hombre de guerra, experto, y tú eres, como que ya dice, no era nada. Pero, hermanos, estaba bloqueando el propósito, la meta de David. Y cuando David se enfrenta al gigante, también el gigante lo menospreció, dice la palabra del Señor. Lo despreció. ¿Por qué? Porque lo vio como un muchacho, un joven, como un palo, con una onda. Amén. Y él era experto, él esperaba un guerrero. Pero más sin embargo, hermanos amados en Cristo, este fue el hombre que Dios, hermanos, le dio la victoria para derrotar al gigante. ¿Por qué? Porque es un hombre de meta, de fe, hermanos, y conquistó. Hermanos amados, ¿por qué? Porque él tuvo fe en Jehová. Que nadie te aparte del propósito del Señor, de la meta. Amén. Sigue hacia adelante, hacia la meta del premio, del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Que ni el diablo lo detenga, en el nombre de Jesús. Sigue adelante, sigue en el nombre de Cristo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a los jóvenes en el nombre del Señor. Así venimos en palabras de oración. Padre querido, muchísimas gracias, Señor.